Un privilegio poder estar aquí otra vez con ustedes para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Hacía ya tiempo, no ya en la noche, creo que es la segunda noche que vengo. Pido perdón, pues llegué tarde, pero ya saben lo que me cuesta venir para este lado. Hoy el del Uber no me preguntó nada raro, así que me sentí un poquito más aliviado. Después en detalle les cuento qué me preguntan cada vez que vengo para estos lados. Nada, saludos de los hermanos de Bisset para la iglesia local aquí en Ballester. Y me gustaría, antes de comenzar, tener un tiempo de oración y pedirle a Dios, ¿no? que lo hablen, no que me escuchen a mí, porque si me escuchan a mí se van a aburrir, sino que puedan escuchar la voz de Dios, que es lo principal y a lo que venimos, ¿no? Recién cantábamos, Señor, tú eres mi anhelo, y realmente el deseo de nuestras vidas y de nuestro corazón, más allá de seguir a Cristo, de servirle, debe ser sin lugar a dudas escuchar su voz cada día, ¿sí? Porque si no estamos perdidos como sin brújula. Entonces la voz de Dios nos guía, nos educa, nos confronta y nos muestra a veces aquellas cosas que no queremos ver. Y es cuando no nos gusta. Pero bueno, es la palabra de Papá Dios y la tenemos que aceptar así como es. ¿Qué les parece si oramos y comenzamos? Querido Señor y Dios, te doy muchísimas gracias por el enorme privilegio, Señor, que tenemos de abrir libremente tu palabra. Te pido, Padre Celestial, que podamos oír tu voz. Es necesario, es imperioso para nuestras vidas, Padre Santo, poder escucharte, escuchar lo que tú nos quieres decir en esta tarde-noche. Bendice a mis hermanos aquí de la iglesia local en Ballester, Señor. Bendice a sus líderes, Señor, sus siervos. Pedirte que les tengas a bien, a cuidado, y también te ruego por aquellos hermanos que por distintos motivos no han podido estar aquí presentes hoy, que tú les tengas a bien y a cuidado. Amén. Antes que me olvide, no solo me acompaña la licenciada López Patricia, sino me acompaña un matrimonio amigo, hermanos en Cristo, la familia Rivada, Nicolás y Natalia. Gracias por venir. Hace muchos años que nos conocemos, y parte de que yo esté sirviendo acá, la culpa la tiene Nico Rivada. Cualquier cosa pueden hablar con él al final. Bueno, no sé si conocen la vida del señor Aaron Ralston. ¿Nadie conoce la vida del señor Aaron Ralston? Bueno, este muchacho es o era escalador. ¿Sí? ¿Saben lo que es un escalador de montañas? Ok, buenísimo. Este muchacho es estadounidense, escalando Utah, en el Cañón Blue John. Tuvo un accidente, mientras escalaba una roca cayó sobre su brazo y pasó atrapado 127 horas. De hecho, hay una película que se llama 127 horas, y hasta acá nomás voy a contar, porque si no les voy a spoilear la película, que lógicamente voy a hacer el chiste fácil. Vi una hora, me cansé, no iba a haber 126 horas más. Listo. Chiste. ¿Qué les parece si abren sus Biblias? Espero que hayan traído su Biblia, si no pueden abrir las aplicaciones de su celular. Y acuérdense que el señor Aaron pasó 127 horas, porque hoy vamos a hablar mucho de las horas. Y vamos a ir al principio. ¿Qué les parece si vamos al libro de Génesis, capítulo 6? Y vamos a hablar nada más ni nada menos que de Noé. ¿Sí? Noé, personaje más que conocido, creo que es uno de los primeros personajes después de Jesús que se enseñan en la escuelita bíblica: el arca, los animales, la lluvia, etcétera, el arco iris, etcétera, etcétera. Pero bueno, Noé, para aquellos que no saben, su nombre significa descanso, paz, consuelo. Sí, acordate, cuando hablamos de Noé, hablamos de un hombre que se llama descanso, otra traducción es paz y la otra es consuelo. Y acompáñame, por favor, vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 8 del capítulo 6. Y dice la palabra de Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: reiré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y lo primero que vemos acá en estos versículos es que nada, absolutamente nada,
escapa de la atenta mirada de Dios. Y lo primero que te quiero decir, y que me quiero decir a mí mismo, es que si en algún momento pienso de que algo de lo que yo haga Dios no lo ve, hermanos queridos, bienvenido al club de la equivocación, porque Dios lo ve absolutamente todo, aun aquellos que nosotros queremos que Él no vea. Él lo ve y Él sabe, y nada escapa de su atenta mirada. El versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Cuando yo releía este capítulo, me acordaba, muchas veces decimos que uno de los versículos más tristes es Jesús lloró. Otro de los versículos más tristes de la palabra de Dios se encuentra en Apocalipsis, y aquel que no ha fallado, inscrito su nombre en el libro de la vida. Y sí, son versículos tristísimos. Pero cuando leía esto, le dolió el corazón a Dios por la maldad en la tierra. Y pensaba para mis adentros, Padre Santo, ¿cuántas veces te hice doler el corazón? ¿Cuántas veces mi conducta te generó dolor de pecho? Y los que somos padres, y renegamos más de una vez con nuestros hijos, ¿cuántas veces tus hijos te hicieron doler el pecho, el corazón? José, ¿te acordás? Nos duele el corazón. Sufrimos, decimos, ¿cómo mi hijo va a hacer esto? ¿Cómo va a tomar esta decisión? ¿Cómo va a ir por acá? ¿Cómo va a ir por allá? Bueno, imagínate el dolor en el corazón que sintió el propio Señor, que tomó una decisión terrible. Me arrepiento de haberlos creado. Tristísimo. ¿Y sabes qué? Más allá de los dos textos que te compartí al principio, sin lugar a dudas, y estos de Javier Núñez, creo que el texto más triste que puedo encontrar en la palabra es este. Dolor en el corazón de mi Dios. Entre otros tantos. Pero este, sin dudas, fue un golpe directo a mi vida. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, si tenés para subrayar, por favor. Varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Justo en sus generaciones no quiere decir que Noé no tenía pecado. Recordemos que cuando cae Adán, el pecado de Adán se pasó a toda la raza humana, excepto a Cristo. ¿Sí? 100% hombre, 100% Dios. Pero Noé era un varón justo, que halló gracia delante de los ojos de Dios. ¿Qué sería de nuestras vidas sin la gracia de Dios? ¿Dónde estarías hoy si la gracia de Dios no hubiese alcanzado tu vida? Yo te puedo asegurar que hoy acá no estaría seguro. ¿Te pusiste a pensar dónde estarías hoy si no fuese por la gracia de Dios? Si Cristo no hubiese venido a este mundo a pagar el precio de tu pecado y de mi pecado, ¿qué sería de nosotros? Estoy hablando del tiempo presente, no me quiero ir al eterno. ¿Dónde estaríamos hoy? ¿Recordás cómo era el mundo en los tiempos de Noé? ¿De continuo pensamiento al mal? No dista mucho del mundo en el que vivimos hoy, ¿eh? Solamente que Dios no toma la decisión de matarnos a través de una inundación. Con Dios caminó Noé. Y me quedaba pensando, ¿es mi caminar diario con Dios? Eres lo que más anhelo de mi vida, cantábamos recién. ¿Es mi caminar continuamente tomado de la mano poderosa de Dios? O bueno, Señor, hasta acá, sí, vení a acompañarme, pero acá no entres. No, y acá tampoco, porque, viste, me voy a esconder en el celular con el baño. No, mirá, justamente estoy hablando mal de un hermano, andate para un costado. Voy a cerrar un negocio medio turbio, así que no quiero que veas lo que estoy por hacer. Pensamos que nos podemos ocultar de Dios. Y bueno, Dios no camina a mi lado. Si Dios no camina a mi lado, no es porque nosotros querramos que Dios no camine a nuestro lado, es porque Él decide dejar de acompañarnos. Más sí, rompete la cabeza contra la pared. Pero ¿es mi diario deseo caminar tomado de la poderosa mano de Dios? ¿O todavía soy ingenuo y pienso que me puedo ocultar? Acompáñame al libro de Salmos, capítulo 139.
David sí que era un hombre que la tenía, vamos a decir, bastante clara. Dice el versículo 7 del capítulo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún en la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Y a veces, hermanos queridos, somos tan ingenuos que pensamos que nos podemos ocultar de Dios. Que Dios no ve lo que hacemos. Bueno, sí, hasta acá. Somos tan ingenuos que pensamos que hay algo que Dios no ve. Salomón dijo, al construir el templo en 1 Reyes, capítulo 8, versículo 27, que los cielos de los cielos no le pueden contener. Y yo pienso que me puedo ocultar de su presencia. Como los chicos, ¿viste? Cuando van a hacer una travesura, salen de la vista del Padre. Bueno, nosotros pensamos que somos exactamente así, o que podemos hacer exactamente lo mismo con el Señor. Si estás en Salmo, volvé a Génesis, por favor. Lo maravilloso de Noé, más allá de construir su arca, fue que el Señor no solo lo encontró justo, no solo Noé caminó con el Señor, sino que el Señor le reveló sus planes. Dice en el versículo 13 del capítulo 6, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Versículo 14, hazte una arca de madera de gofer. Un llamado a la obediencia. Ahora, una pregunta que les hago y me hago a mí mismo. Cuando el Señor me da un llamado tan claro como un mandato tan claro como el que le dio a Noé, ¿sí? ¿Salgo corriendo a buscar madera para hacer el arca que el Señor me pide? O no, mejor no. Que vaya otro, ¿por qué yo? Y ya me parezco a Moisés. 5 veces le dijo al Señor que no, que se busque otro. O salgo corriendo y obedezco. Yo no sé qué te está pidiendo el Señor hoy. La verdad no lo sé. No sé cuál es ese mandato en claro. Eso queda entre vos y el Señor. Pero sí sé que si el Señor te lo pide, tenés que obedecer. Si no, lo que cantábamos recién son puras palabrerías. Es difícil obedecer lo que el Señor nos pide. No es sencillo. Porque si hay algo en lo que el Señor es especialista es en sacarnos de nuestra zona de confort. Pero si quiero caminar con Dios cada día de mi vida, debo ser un hijo obediente. ¿Qué querés, Señor, que haga? ¿Dónde querés que desarrolle mi don, mi talento? Realmente que podamos decir, como dijo Isaías, heme aquí. ¿No? Pero muchas veces no queremos obedecer. Y me impacta la vida de Noé. Obediencia. Vamos a dejar el final de Noé, que se plantó un viñedito y se tomó unos tintos para después, más tarde, pero no es el caso. Pero sí rescatar la obediencia de Noé. ¿Estoy siendo obediente a lo que el Señor me pide que haga? Pero yo te dije que el Señor le iba a revelar sus planes. En el versículo 17 del capítulo 6 dice, he aquí yo traigo diluvio de las aguas sobre la tierra para destruir toda la carne que haya, espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero le dice a Noé, más estableceré mi pacto contigo. Y si vos estudiaste los distintos pactos a través de la palabra de Dios, el pacto diluviano es que nunca más el Señor iba a destruir la tierra con lluvia. Y lo que vemos después que llueve, que es el arco iris, es señal del pacto de Dios que nos recuerda cada día después que llueve que no vamos a morir inundados por la mano de Dios. Alguien dice por ahí, no me gusta la lluvia porque me recuerda el pecado de los hombres. Me encanta la lluvia porque después sale el arco iris y me recuerda el pacto de Dios. Más allá de que en serio me gusta la lluvia. Pero cuando veo el arco iris, recuerdo lo que el Señor dijo en su palabra. Y no sé a vos, pero a mí se me infla el pecho.
Porque digo, la palabra de Dios es viva y eficaz y no pasa de moda. Y Noé vivió cientos de miles de años atrás. Pero bueno, esto solamente era la introducción al mensaje. Porque si recordás, yo te dije en un principio que recordés 127 horas. ¿Sí? Ahora sí vamos a entrar en el tema de horarios. Pero tenemos que entender el contexto para ver qué es lo que viene después. Yo le llamé a este pequeño mensaje con el agua al cuello, o mejor dicho, hasta las narices. Porque si vos no sabes nadar y te metes en una pileta, con el agua hasta el cuello vas bien. ¿Sí? Digo, bueno, hasta acá llego, me quedo acá, total tengo el agua hasta el cuello, no me pasa nada. Ahora, cuando el agua te empieza a entrar por las narices, te agarra la desesperación. ¿Sí? Entonces, mejor que con el agua al cuello, con el agua hasta las narices. Capítulo 7 de Génesis, versículo 11 y 12. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes de aquel día, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En el uso horario actual, 40 días y 40 noches son 960 horas. 960 horas de lluvia y agua constante. Llueve 2 días seguidos y nosotros nos queremos matar. Imagínate lo que fue en ese tiempo. 40 días y 40 noches. Los abismos de los cielos abiertos. Lluvia, 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 lluvia y más lluvia. Vámonos un segundo más atrás. Empezó a llover, pero Noé ya estaba en el arca y Jehová cerró la puerta del arca. ¿Sí? ¿Qué habrá sentido Noé cuando sintió la lluvia y escuchó el agua? Que subía, que subía y que subía. Y el arca se empezó a tambalear. ¿Qué pasa en mi vida cuando el arca de mi tranquilidad y de mi seguridad empieza a tambalearse? O el Señor la hace tambalear en realidad. Quizás mi arca sea mi trabajo y el Señor de un momento para otro trae la inundación y empieza a tambalear y perdés el trabajo. ¿Qué pasa cuando el arca es esa salud de fierro que tenés y el Señor te toca la salud y enfermas? No voy a decir cuál Job, pero enfermas. Y, ay papá, a mí me agarran las dudas, me agarra el temor. ¿Qué pasa cuando alguien del entorno familiar parte a la presencia del Señor? En el mejor de los casos. O muere sin Cristo en el peor. Se te mueve toda la estantería porque no es grato despedir a un ser querido. ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué pasa por mi mente cuando el Señor sacude nuestras arcas? Yo te puedo decir cuál es mi primera reacción. ¡Ay Dios! ¿Por qué? Pero así, como Dios cerró el arca, ¿sí?, y aseguró la vida de Noé y de su familia y de los animales que subieron, así también, a pesar de las tormentas, a pesar del diluvio, el Señor protege nuestra vida, porque nuestra vida está en Cristo. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 3, vamos hasta ahí, por favor, porque no lo quiero pasar por alto o decirlo mal. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Muertos a la antigua vida, ¿no? Y nuestra nueva vida está escondida con Cristo en Dios. Y me encanta la ilustración. Cristo nos toma de su mano y Dios toma la mano de Cristo. ¿Y quién le puede abrir la mano a Dios? Nadie. Entonces, cuando venga la inundación a tu vida, cuando el arca de tu seguridad empieza a tambalear, antes de preguntarte por qué y enojarte con el Señor, recordá que tu vida está escondida en Él. Y así como el Señor protegió a 8 personas del diluvio y a todos los animales, así nos va a proteger a cada uno de nosotros. Solo debemos confiar. Y qué difícil es confiar en el momento de la prueba. Compartí con un hermano que tuvo en casa hace poquito tiempo, un hermano de esta iglesia, que tuvo, Javier, listo,
que estuvo en casa hace poquito, le digo, no me voy a olvidar más del 14 de septiembre del 2025. Vine a compartir esta iglesia y si recuerdan compartí Apocalipsis y hablé sobre la frialdad espiritual. ¿Sí? Bueno, el 15 de septiembre me llaman por teléfono, me dicen, Javier, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿estás en tu casa? Sí, ¿estás sentado? Sí, estoy sentado. ¿Qué pasó? ¿Te quedaste sin trabajo? Lo primero que pensé, bueno, gracias porque no fui al puesto a la fábrica, dije. Estaba de tarde esa semana. Se lo comenté, obviamente, no se lo comenté a mi señor llegó a casa y me dice, ¿qué haces acá? No, nada, me quedé sin trabajo. Te podrás imaginar la cara de la licenciada. ¿No es cierto? Bueno, 2 días para asimilar el golpe. Bueno, vamos a escribir en el grupo de la familia para que mis hijos no se enteren por terceros. Bueno, les quiero comentar, más o menos así se lo sintetizo, me quedé sin trabajo, el Señor dio, Dios dio, el Señor Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito, ya veremos qué es lo que Él tiene preparado para mí. Cierro paréntesis, ¿sí? Gracias a Dios fui reincorporado el miércoles, gracias Nico por recordar, el miércoles pasado. ¿Sí? Fueron 72 días, los tengo contados, no calculé las horas, de confiar en el Señor. Y muchos me decían, ¿pero estás nervioso? No, gracias a Dios que me encuentro espiritualmente bien parado. Pero otro me dijo por ahí, pero bueno, por algo Dios te habrá... Y sí, quiero ver qué tiene para enseñarme en este tiempo. Y te voy a ser honesto, fue un tiempo buenísimo, porque lo que pude leer en estos 72 días, lo que pude orar en estos 72 días, no tenés una idea. Creo que yo conocí a Cristo en los 24 años, vamos a hacer un número redondo, 20 años que no leía tanto y no oraba tanto como en estos últimos 72 días. Y por ningún minuto dudé de la mano poderosa de Dios. Más allá de que si me hubiesen reincorporado o no al empleo. Porque mi oración era, si es tu voluntad que se haga y si no, mostrame qué es lo que querés que haga. De paso, agradezco a todos los hermanos que sabían y estuvieron orando por mí y por mi familia en este tiempo. Muchísimas gracias, son un mimo a mi corazón. Capítulo 7, versículo 24. Si no, me voy a ir por la rama. Dice el versículo 24. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. 3.600 horas. Donde el Señor en ningún momento dejó de estar en control. Si vos lees detenidamente la historia, cuando el Señor le da las indicaciones a Noé de la construcción del arca, en ningún lado le dice hacer un timón. Porque no era trabajo de Noé guiar el arca. Era el Señor quien la iba a guiar. Y así como guió el arca, Él también quiere guiar tu vida. Lo que tenemos que hacer nosotros es entregarle el timón de ella. Pero como más los hombres, ¿no? Todo lo podemos, todo lo sabemos hacer. No, déjame, conduzco yo solo. No quiero que tomes el control de mi vida. No quiero que tomes el timón de mi vida. ¿Qué sabes vos que no sepa yo? No, entregale el timón de tu vida al Señor. Que vas a puerto seguro. Y sabes la de dolores de cabeza que te podés y que me puedo llegar a ahorrar con tan solo darle el timón de nuestras vidas al Señor. Pero bueno, somos de carne y la carne muchas veces es mucho más fuerte. Yo te decía, no sé en qué momento de tu vida estás, si estás obedeciendo el llamado de Dios, cual Noé, construyendo el arca, o estás atravesando por una tormenta, por una inundación que hace tambalear tu seguridad. Pero acompáñame rápidamente a Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios, por nada estáis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es difícil sostenerse en medio de una tormenta. Es muy difícil. Pero si centramos nuestra mirada en Cristo y llevamos esa tormenta a sus pies, así como las aguas inundaron la tierra y sacudieron el arca, la paz de Cristo va a inundar tu vida y mi vida.
y nos va a dar esa tranquilidad que necesitamos. Quizás no entendamos, porque esto que yo te conté que me pasó hace 70 y pico de días, que te lo conté así muy rápidamente, te voy a ser honesto, no lo entendía. Hasta el día 50 más o menos entendí y dije, ah, Señor, era por acá. Era esto en lo que yo estaba flaqueando. Era esto lo que vos necesitabas que yo apuntale. Y hoy te lo cuento con una sonrisa. Pero fue un tiempo de angustia y de lágrimas delante del Señor. No por la pérdida del trabajo, sino porque pude entender qué es lo que realmente Él quería. ¿Entendés que cuando la tormenta llegue a tu vida, lo mejor que podemos hacer es entregarla a los pies de Cristo? Y no centrarnos en la tormenta, centrarnos en lo que Él nos quiere mostrar. ¿Te acordás de Pedro? Ese sí que tuvo el agua hasta las narices. ¿Cuándo se hundió? Cuando dejó de mirar al Señor. Se enfocó en la tormenta, ¡bluc! ¿Y cuál, Pedro, te puede pasar a vos y me puede pasar a mí también? Por eso te animo, y permitime la palabra que usas, no me gusta, te exhorto a que en medio de la tormenta puedas tener los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. No quiere decir que la tormenta va a pasar, pero quiere decir que vas a estar seguro y confiado y agarrado de la mano de aquel que anhelamos, de aquel el que cantábamos, eres mi Señor, mi Rey. Te vuelvo a decir, no sé si la tormenta llegó a tu vida. Si no llegó, dale gracias a Dios por eso. Pero cuando llegue, acordate de darle gracias a Dios también. Y pedirle, Señor, no permitas que me enfoque en la tormenta, sino permitime que me enfoque en ti. Noé estuvo en total en el arca de 330 días aproximadamente. Desde que empezó a llover hasta que descendió, en realidad fueron 370 días. Eso es un total de 8.880 horas, con el uso horario actual. 8.880 horas en el que el Señor nunca dejó de estar en control. Y yo pienso en 70 días que el Señor se olvidó de mí. Ni se la cuenta cuántas horas son 70 días, porque me daría vergüenza. Te decía, no centremos nuestra mirada en la tormenta, centremos la mirada en Jesús. Acompáñame al Salmo 40, por favor. Y con esto vamos terminando. Me gustaría que por favor podamos leer del versículo 1 al 3. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos, muchos temerán y confiarán en Jehová. Pacientemente esperé. Qué difícil es ser paciente. Pero la palabra de Dios nos anima y nos exhorta a esperar pacientemente en Jehová. Hoy a la mañana escuchaba un mensaje de un hermano y él decía, no es que Dios se haya olvidado de tus oraciones, vos te olvidaste de orar. No sé cuánto tiempo estuviste orando por algo en particular, llegó un momento que no viste la respuesta de Dios y dijiste, más sí, yo no oro más. El Señor no se olvida de nuestras oraciones. ¿Sí? Pero sí nos pide que seamos pacientes. Salmo 46, versículo 1. También el versículo 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios es nuestro amparo. En el medio de la tormenta debemos aprender a ser pacientes y a confiar. Él es nuestro amparo. ¿Confías en el Señor? Si confías en el Señor, su paz inundará tu vida. Isaías capítulo 26, versículo 3 dice, tú guardarás en perfecta paz, en completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cada día de mi vida, cada día de nuestra vida, debemos perseverar y confiar.
Hermanos queridos, Cristo viene a buscar a su iglesia. Y si somos bendecidos con tal hermoso momento, debemos ser perseverantes. Porque puede ser dentro de una hora, dentro de 30 segundos, no lo sé, solamente lo sabe el Señor. Pero mi actitud debe ser de esperanza y de estar firme y confiado en la poderosa mano de Dios. Así como Dios rescató de las aguas a Noé, a su esposa, a sus hijos y a su nuera, y a muchos animales, así también Él va a rescatar tu vida en medio de la tormenta. Para terminar, recordá como Noé, ser íntegro, caminar con Dios cada día, no pensando que te podés esconder de su presencia. Ser obediente como Noé, al cual Dios le dio una orden directa y él obedeció. ¿Sí? Pero también a ser paciente y confiar. Noé estuvo 120 años esperando que lloviese. Hasta el día del diluvio no había llovido jamás en la tierra. La Biblia no nos indica que así haya sucedido. 120 años esperando lo que no conocía. Mirá si vos y yo no vamos a poder esperar la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. ¿Qué les parece si oramos? Querido Señor y Dios, muchas gracias, Padre Celestial, te doy por las tormentas que llegan a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque de ellas aprendemos a confiar en ti, Señor. Te pido que bajo ningún momento, bajo ninguna circunstancia, dejemos de confiar en ti y en tu mano poderosa. Que realmente nos podamos centrar en el medio de la tormenta, Señor, en tu presencia, en la cruz de Cristo, y no en el entorno. Padre Celestial, que podamos ser íntegros, obedientes, Señor, a lo que tú nos has llamado. Pero también, Señor, que aprendamos a ser pacientes y a confiar en tu pronto amparo y auxilio. Bendice, por favor, la iglesia. Bendice a mis hermanos aquí presentes. Oramos confiados y agradecidos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.